Bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos viendo en el día de hoy la lectura titulada Verdugos, Juez y Remanente. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, 10 y 11, vamos a orar para comenzar. Señor, te adoramos y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de poder meditar en ella y de poder, Señor, buscar una manera de aplicarla de igual manera a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que hables a cada una de nuestros corazones, toques nuestras vidas y así mismo, Padre, que la vida del profeta, el sufrimiento que pasó, la esperanza, la inspiración, la gracia que vio y tu misericordia y amor, podamos nosotros experimentarlo de igual manera. En el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que verdugos desatados es el capítulo 9, el capítulo 10 juez alejado, y el capítulo 11 el remanente asimismo librado. Entonces, aún el más experto alpinista del mundo escala el más alto precipicio muy poco a poco, paso a paso, metro a metro. El progreso de la cima puede parecer lento, pero lo que entendemos aquí, ¿verdad? Haciendo esta comparación con el simbolismo que es presentado a través del libro completo, el alpinista puede que ni siquiera note que está avanzando, pero la emoción del ascenso viene cuando erguido en la cima se vuelve y descubre cuán alto ha llegado paso a paso. Así que esos pasitos a veces no parecen tan grandes, pero sí nos lleva al camino indicado. Judá no había ascendido montaña alguna, en realidad la nación había descendido por generaciones, pero su descenso había sido lento y gradual, un pecado, un rey impío tras otro. El descenso continuó hasta que la nación llegó al fondo y lo que contempló no era nada halagüeño. La palabra de Dios es descrita en Santiago 1 del 23 al 24 como un espejo que refleja la verdadera condición espiritual de una persona. Y al mirarnos, ¿verdad?, en la palabra de Dios hoy, ¿qué vemos? A uno como Pablo, que hizo su meta proseguir al blanco, que sería como decir proseguir hacia la cima del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Filipenses 3:14, o a uno que está deslizándose cuesta abajo poco a poco por pecados no confesados y también por hábitos espirituales chapuceros. O puede ser que vea un cerro cercano a su casa donde pueda quizás dar una caminata vigorosa y tener una conversación vigorosa con Dios acerca del rumbo de la vida independientemente, Señor, de nosotros. Así que esto puede ser literalmente significar una montaña de diferencia, como miremos las cosas. El pecado puede presentarse claro como las mañanas, pero terminar tan oscuro como la noche. Así que una revelación a Ezequiel que coge y podemos decir que nos eriza los pelos. En la visión del templo, en el capítulo 8, el mensajero de Dios toma a Ezequiel por las guedejas de su cabello para llevarlo a la escena. Una manera dolorosa pero también efectiva de asegurarse de que Ezequiel no pasara nada por alto de lo que estaba ahí mismo entonces experimentando y viendo. Entonces podemos ver asimismo acá en el libro de Ezequiel, capítulo 7, 8 y 9, el 9, 10 y 11, perdón. El 7 y el 8 fueron la sentencia pasada y crímenes, y ahora vamos al 9, 10 y 11, donde vemos entonces asimismo, miramos hablando de la idolatría. Y ahora comenzamos aquí mirando esta descripción del castigo venidero que se describe aquí el profeta. Después de que Ezequiel había visto lo corrupto que se había vuelto Jerusalén, Dios llamó a un hombre para salvar a la pequeña minoría que había sido fiel. Después de esto llamó a 6 hombres para masacrar a los malvados de la ciudad. Y este castigo había sido ordenado por Dios mismo, como lo dice el capítulo 9 del 5 al 7. El tintero del escribano era un objeto en los días de Ezequiel, incluía un tablero largo y angosto con una ranura
que contenía el pincel de carrizo utilizado para escribir sobre el pergamino, papiro o arcilla seca, asimismo. Entonces el tablero tenía huecos que contenían capas de tinta negra y roja que debía de ser humedecida antes de usarse. Entonces, cuando se menciona el capítulo 9, versículo 3, lo que es la gloria de Dios, ¿verdad? Podemos entender que es la manifestación del carácter de Dios, su poder máximo, trascendencia y perfección moral. Él está totalmente por encima del hombre, de sus limitaciones, y aún así revela a sí mismo a la gente para que puedan adorarlo y seguirlo. Cuando se habla de los querubines son una orden de seres angelicales poderosos creados para glorificar a Dios. Se asocian con la absoluta santidad y perfección moral de Dios. Él colocó querubines, lo que es a la entrada del Edén, para mantener a Adán y a Eva afuera desde que pecaron en Génesis 3:24. Hay representaciones de querubines también que fueron utilizadas para decorar el tabernáculo y el templo. Y la tapa del arca del pacto estaba adomada con dos querubines de oro, como dice Éxodo 37, versículo 16 al 9. Era un símbolo de la misma presencia de Dios. Y los querubines vistos por Ezequiel abandonaron el templo con la gloria de Dios, que era el capítulo 10. Entonces Ezequiel los reconoció como los reyes divinos que había visto en su primera visión, como dice así mismo el capítulo 1. Entonces, Dios le dijo al hombre que con el tintero de escribano que tenía que poner una marca en aquellos que fueron fieles a Dios. Su fidelidad entonces sería determinada por su sensibilidad y dolor al pecado de la nación. Aquellos que tuvieran la marca serían salvos cuando los 6 hombres comenzaran a destruir a los malvados. Durante lo que era el éxodo, ¿verdad? Cuando salieron así mismo de Egipto, los israelitas pusieron una marca de sangre en su puerta para que los salvara del ángel de la muerte. Y en los días finales, hermanos, Dios marcará a sí mismo la frente de aquellos destinados a la salvación, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Y de igual manera, Satanás marcará a sus seguidores, como dice Apocalipsis capítulo 13, del 13 al 10, del capítulo 13, del 16 al 17. Y quienes como él serán destinados a la destrucción, van a tener entonces esas marcas. Y la promesa de Dios de salvar a su pueblo no queda olvidada en medio del castigo. Los líderes espirituales, cuando se menciona, son los varones ancianos de Israel, promovieron en forma flagrante sus creencias idólatras. Y el pueblo entonces abandonó a Dios y lo siguió. Y los líderes espirituales son especialmente responsables ante Dios, que se les ha encomendado la tarea de enseñar la verdad, como dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Entonces, cuando pervierten la misma, pueden apartar a un sinnúmero de personas de Dios e incluso originar la caída de toda una nación. Por lo tanto, no es de sorprenderse que cuando Dios comenzó a juzgar a la nación, comenzó en el templo y siguió hacia afuera, como dice primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Qué triste que en el templo, el único lugar en donde no se debía dejar de enseñar la verdad, se enseñaba lo que era la mentira. Qué cosa triste. O sea, el pueblo dijo que el Señor se había marchado y no podría ver su pecado. La gente tiene muchas explicaciones convenientes para facilitar su pecado. Muchas veces dicen, no importa, no, pero es que todo el mundo lo hace o nadie lo va a saber. ¿Se ha visto dando excusas alguna vez usted, hermano, y yo por el pecado? Lo hemos hecho nosotros mismos. Buscar explicaciones racionales para el pecado hace que seamos más fácil cometer, ¿verdad?, lo que es llevar a cabo estos pecados. En el capítulo 8, 3 y 4 también vemos acá que la gloria de Dios estaba sobre la puerta del norte y luego se trasladó a la entrada en el umbral, capítulo 9, versículo 3. Luego a la mano derecha de la casa, parte del sur del templo, capítulo 10, versículo 3, podemos ver que ya se encuentra lo que es la puerta oriental, 10, 18, 19 y capítulo 11, versículo 1. La gloria de Dios se había ido.
La santidad perfecta de Dios demanda castigo por el pecado. Los querubines son aquí ángeles poderosos y las brasas encendidas esparcidas sobre la ciudad representan la purga del pecado, como bastante contagioso. Para Jerusalén esto significaba la destrucción de todo el pueblo, que asimismo también pecó flagrantemente y se negó a arrepentirse. Por mucho tiempo también, por un poco tiempo, no, perdón, no mucho, por muy poco tiempo, hemos podido ver también que después de esta profecía, los babilonios entonces vinieron y destruyeron también entonces en Jerusalén con fuego, como dice Segunda de Reyes, capítulo 25, 9 y Segunda de Crónicas 36, versículo 19. Entonces, la gloria de Dios se apartó del templo y nunca más estuvo completamente presente otra vez que Cristo mismo la visitó en los tiempos del Nuevo Testamento. La santidad de Dios también así mismo requirió, ¿verdad? Requirió de igual manera que, que él abandonara el templo porque el pueblo había profanado, ¿verdad? Había profanado así mismo todo de la manera que estaban haciendo las cosas. Entonces, ¿verdad? Preguntamos de igual manera, ¿por qué profanaron el templo? Y podemos comparar con nuestra vida, hermano, cómo nosotros profanamos el templo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para así mismo ahuyentar, por decir, alejar a sí mismo a Dios? Dios abandonaba su altar y su templo, capítulo 9, de 9 y 11, 9 hasta el 11. Su castigo se completó cuando abandonó Jerusalén, la puerta de la ciudad era el lugar donde los mercaderes y los políticos realizaban sus negocios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, verdad? Que la entrada, donde, en el círculo grande, 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 ¿verdad? Donde hacían toda hacían su pueblo, por decir, ¿verdad? Su espacio, tenían una entrada, entonces en esa entrada principal venían personas que podían, así se podía importar, se podía exportar y se hacían negocios ahí en la entrada principal, por decir. Entonces, cuando dice, te había dicho que ante todos los ataques que habían pasado, Dios sabía todo acerca de los israelitas, incluso sus pensamientos. Y sabe todo también acerca de nosotros, incluyendo nuestros pecados, aún aquellos hermanos que tratamos de esconderlos tristemente en nuestras vidas. Tratar de ocultar a Dios nuestros pensamientos y acciones es fútil. La única forma electiva de tratar con el pecado es confesándolo y pidiéndole a Dios así mismo que nos ayude a superarlo. Desde el momento en que entraron a la tierra prometida, los israelitas fueron advertidos de que no copiaron las costumbres y las prácticas religiosas de otras naciones. Así que lo sabían desde el principio, hermanos. Pero aunque lo sabían, se fueron por ese mismo camino que no tienen que seguir. Desobedecer este mandamiento y seguir las costumbres paganas en vez de las leyes de Dios siempre les acarrió problemas. Y actualmente los creyentes siguen siendo tentados a copiar los caminos del mundo. Sin embargo, debemos de obtener de Dios nuestros patrones de conducta respecto al bien y al mal, no de las tendencias populares de la sociedad. Dios prometió a los cautivos en Babilonia que continuaría estando con ellos aun cuando habían abandonado Jerusalén. Y esto era una gran preocupación así mismo para los judíos, porque creían que Dios estaba presente principalmente en el templo. Pero Dios les aseguró que continuaría siendo su Dios a pesar del lugar en el que ellos estuvieran. En medio de este mensaje ardiente de castigo de Ezequiel, se levantaba entonces un fresco oasis, la promesa de Dios de que restauraría a los pocos fieles a su tierra natal. Sus brazos ahora están abiertos para recibir a aquellos que se arrepientan de sus pecados, de igual manera, como dice la palabra de Dios. Y los mensajes de Dios por medio de Ezequiel están llenos de ironía. Aquí el que él dice que los judíos en cautiverio son los fieles y aquellos que están en Jerusalén son los pecadores y los malvados. Esto era lo contrario de lo que el pueblo percibía. Las apariencias pueden engañarnos y Dios evalúa su vida por fe y obediencia, no por sus aparentes éxitos terrenales. Y aún más, hermanos, nosotros no deberíamos de juzgar a los demás por las apariencias asimismo externas. Dios era el santuario para el remanente justo. Aquellos idólatras
Aun cuando adoraban en el templo de Jerusalén, no encontrarían un verdadero santuario, pero los cautivos, fieles, aun en cuanto estuvieran lejos de casa, serían protegidos por Dios. De la misma forma, nuestras circunstancias externas no son indicios reales de nuestra postura con Dios. Y aquellos que parecen estar seguros de igual manera y a salvo pueden estar muy lejos también de Él, mientras que aquellos que atraviesan momentos difíciles pueden estar seguros bajo la protección espiritual de Dios. Y podemos así, hermano, también depender directamente de Dios para mantenernos hacia salvos si nos encomendamos a su cuidado. Podemos ver también que en el capítulo 11, 18 y 19 se habla de un corazón. ¿A qué se refiere este corazón? Un corazón indica unanimidad de propósito. El pueblo de Dios ya no buscará a muchos dioses, se contentarán con Dios. El corazón de piedra, duro, sordo, inmovible, será trasplantado radicalmente por uno de su carne, tierno, receptivo y sensible. Así que podemos ver aquí literalmente, hermanos, que la pregunta del millón es si nosotros estamos dispuestos y listos a recibir este corazón. La gloria de Dios abandonó Jerusalén y permaneció por encima de un monte en el lado de Jerusalén, casi con certeza en el monte de los Olivos. Ezequiel 43, 1 al 4 señala que Dios regresará en la misma forma en la que se fue, cuando regrese a la tierra para establecer su reino perfecto. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta hermosa lectura, por esta hermosa reflexión en esta mañana y por este recordatorio, Señor, de que deseas una relación con nosotros, pero tenemos que hacer nuestra parte. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ayudes y que así mismo, Padre, podamos compartir nuestro crecimiento en ti. Para la gloria y honra tuya pedimos estas cosas, mi Cristo. Santo nombre. Amén. Y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.